¿Qué pasa cuando alguien comete el error de faltarle el respeto al juez Frank Caprio en su propio tribunal? Este hombre estaba a punto de aprender que algunos jueces no solo emiten veredictos, sino que imparten lecciones de vida que golpean más fuerte que cualquier multa. El acusado se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira, y gritó palabras que lo cambiarían todo. «Viejo estúpido, no sabes de lo que estás hablando». Todo el tribunal se quedó en silencio. El juez Caprio se quitó lentamente las gafas, miró directamente al hombre, y lo que dijo a continuación dejó a todos sin palabras, pero lo que sucedió en los siguientes 60 segundos se convertiría en el momento más comentado en la historia de los tribunales de Providence. Era un martes por la mañana en el Tribunal Municipal de Providence, y el juez Frank Caprio estaba manejando lo que parecía un caso rutinario de infracción de tráfico. El acusado, Michael Romano, un contratista de 45 años de Federal Hill, había sido multado por pasarse un semáforo en rojo en la intersección de Atwells Avenue y Dean Street. La multa era la estándar de $85 más las costas judiciales. Nada inusual. Romano había solicitado una audiencia, alegando que el semáforo no funcionaba correctamente. Había traído lo que llamaba evidencia, un video borroso de su teléfono celular que no probaba absolutamente nada. El juez Caprio había visto miles de estos casos. Conocía bien la intersección, conocía la sincronización de esos semáforos y sabía cuando alguien intentaba burlar el sistema. «Señor Romano», dijo el juez Caprio, ajustándose las gafas mientras revisaba la citación. «He visto su video y debo decirle que no muestra lo que usted cree que muestra». Fue entonces cuando la actitud de Romano cambió. Su mandíbula se tensó, sus manos se cerraron en puños. La fachada respetuosa que había mantenido durante los primeros minutos de la audiencia se desmoronó por completo. «¿Qué quiere decir con que no muestra nada?», espetó Romano, su voz elevándose por encima del nivel aceptable en un tribunal. «Ese semáforo estaba roto. No voy a pagar una multa estúpida porque usted no puede ver bien». El tribunal se agitó. La secretaria del juez Caprio, María Santos, levantó la vista de sus papeles con preocupación. El alguacil, el oficial Tony Reichi, se enderezó en su silla, su mano moviéndose instintivamente hacia su radio. En 30 años trabajando en esos tribunales, habían visto a acusados frustrarse, pero algo en Romano se sentía diferente, más volátil. Nadie en esa sala sabía que estaban a punto de presenciar al juez Caprio dar la reprimenda verbal más devastadora en la historia judicial de Providence. El juez Caprio mantuvo la calma, su voz firme pero estable. «Señor Romano, necesito que baje la voz y muestre el debido respeto a este tribunal». Pero Romano ya había pasado el punto de la razón. El estrés de su negocio de construcción en quiebra, su reciente divorcio, sus crecientes deudas. Todo salió a raudales en un torrente de ira mal dirigida hacia la única persona en esa sala que tenía todo el poder. «Respeto», rió amargamente Romano, poniéndose de pie a pesar de no haber recibido permiso. «¿Quiere que lo respete? Viejo estúpido, no sabes de lo que estás hablando. Te sientas ahí arriba con tu túnica elegante, mirando por encima del hombro a gente trabajadora como yo, actuando como si fueras una especie de dios». El silencio que siguió fue ensordecedor. María Santos dejó de teclear. El oficial Reichi se puso de pie, listo para intervenir. El puñado de personas en la galería, otros acusados esperando su turno, unos cuantos observadores del tribunal, un reportero local que había venido a cubrir asuntos municipales de rutina, todos contuvieron la respiración. El juez Caprio se quitó lentamente las gafas, las dejó sobre su escritorio con deliberada precisión. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían algo que hizo que incluso el oficial Reichi se detuviera. No era ira, era decepción, y de alguna manera eso era mucho más intimidante. «Señor Romano», dijo el juez Caprio, su voz apenas por encima de un susurro, pero cargada con el peso de una autoridad absoluta. «Acaba de cometer el error más grande de su día, posiblemente de su año». Romano, todavía montado en su ola de indignación equivocada, redobló la apuesta. «¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Ponerme una multa más grande? No te tengo miedo». Fue entonces cuando el juez Caprio hizo algo que nadie en esa sala esperaba. Sonrió. No una sonrisa cálida, no una sonrisa amistosa.
Era la sonrisa de un hombre al que le acababan de dar la oportunidad de impartir una clase magistral sobre respeto, autoridad y las consecuencias de las malas decisiones. Oficial Reichi, dijo el juez Caprio, sin apartar la vista de Romano. ¿Podría por favor escoltar al señor Romano a la celda de detención? Va a necesitar algo de tiempo para pensar en su forma de dirigirse a este tribunal. Espera que... La bravuconería de Romano se quebró. No puede arrestarme. No he hecho nada ilegal. El juez Caprio se reclinó en su silla, en completo control. En realidad, señor Romano, lo que acaba de hacer se llama desacato al tribunal. Es un cargo muy real con consecuencias muy reales, pero vamos a empezar con algo más simple. El juez tomó su pluma y comenzó a escribir. El rasgueo de la tinta sobre el papel era el único sonido en la sala. Su multa original era de $85, continuó el juez Caprio, todavía escribiendo. Sin embargo, dado su comportamiento de hoy, voy a imponer sanciones adicionales. Desacato al tribunal, $500. Conducta desordenada en un tribunal, $300. Y porque cuestionó mi competencia y sugirió que no entiendo la ley. El juez Caprio levantó la vista, haciendo contacto visual directo con Romano, que ahora sudaba visiblemente. Le ordeno que complete 40 horas de servicio comunitario. Específicamente, trabajará con el Departamento de Parques de Providence, limpiando las mismas intersecciones donde personas como usted creen que pueden ignorar las leyes de tráfico. Se presentará ante el supervisor Martínez el próximo lunes a las 6 de la mañana en punto. El tribunal estaba en absoluto silencio. La boca de Romano se abría y cerraba como un pez fuera del agua, pero el juez Caprio no había terminado. Lo que dijo a continuación sería compartido en las redes sociales miles de veces y se convertiría en un momento decisivo de la justicia en los tribunales. Señor Romano, continuó el juez Caprio, su voz ahora cargada con todo el peso de sus más de 30 años en el estrado. Entró hoy en mi tribunal pensando que iba a intimidar a un juez viejo para que desestimara su multa. Pensó que si era lo suficientemente ruidoso, lo suficientemente agresivo, lo suficientemente irrespetuoso, yo simplemente me rendiría y lo dejaría ir. El juez Caprio se puso de pie. Su túnica negra lo hacía parecer aún más imponente, a pesar de su modesta estatura de 5 pies 7 pulgadas. Déjeme decirle algo sobre el respeto, hijo. No es algo que se exige, es algo que se gana. Y hoy usted se ha ganado lo contrario. Le ha mostrado a todos en este tribunal exactamente la clase de persona que es cuando cree que puede salirse con la suya. Romano intentó interrumpir, pero el juez Caprio levantó una mano y la autoridad en ese gesto fue innegable. He estado en este estrado durante más de 3 décadas. He visto a miles de personas pasar por esa puerta. Algunas están teniendo el peor día de sus vidas. Algunas cometieron errores honestos. Algunas están luchando con problemas más grandes que una multa de tráfico. ¿Y sabe qué? Intento mostrar compasión por esas personas porque todos somos seres humanos, tratando de abrirnos paso en la vida. La voz del juez se hizo más fuerte, más apasionada. Pero usted, señor Romano, usted no vino aquí luchando con los problemas de la vida, vino aquí con arrogancia, vino aquí pensando que las reglas no se aplican a usted, vino aquí listo para abusar de cualquiera que se atreviera a hacerlo responsable de sus acciones. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones porque lo que el juez Caprio dijo a continuación destruyó por completo la arrogancia de este hombre y le mostró a todos el verdadero significado de la justicia. Me llamó viejo estúpido, continuó el juez Caprio, ahora caminando hacia el frente de su estrado, acercándose a Romano. Pero déjeme preguntarle algo, señor Romano. ¿Cuán estúpido es pasarse un semáforo en rojo y poner en peligro la vida de otras personas? ¿Cuán estúpido es mentir al respecto cuando te atrapan? ¿Cuán estúpido es venir a un tribunal de justicia y pensar que puedes intimidar para librarte de las consecuencias? El rostro de Romano había pasado de rojo a pálido. La arrogancia había desaparecido por completo. Ahora, ¿sabe lo que es realmente estúpido, señor Romano? Pensar que faltarle el respeto a un juez va a mejorar su situación. Pensar que el volumen compensa la validez. Pensar que los insultos son más fuertes que la integridad. El juez Caprio hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran.
Quiero que entienda algo. Cuando entró en este tribunal hoy, tenía opciones. Podría haber sido respetuoso, aceptar la responsabilidad de sus acciones, quizás incluso explicar su situación financiera si la multa era una dificultad. He trabajado con personas en planes de pago. He reducido multas para personas que atraviesan momentos difíciles. He desestimado casos cuando las personas mostraron un arrepentimiento y una comprensión genuinos. El juez regresó a su asiento. Su punto había sido expuesto. Pero usted no eligió ninguna de esas opciones. Eligió la agresión. Eligió la falta de respeto. Eligió hacer esto personal. Bueno, felicidades, señor Romano. Consiguió mi atención personal. Ahora le toca vivir con las consecuencias personales. Romano finalmente encontró su voz, pero era débil y temblorosa. Señoría, yo no quise. Oh, pero sí quiso, interrumpió el juez Caprio. Quiso decir cada palabra. Pensó en insultarme y lo hizo. Pensó en mostrar falta de respeto por este tribunal y lo hizo. Pensó en tratar de intimidar a alguien que percibió como un obstáculo para conseguir lo que quería y lo hizo. El juez se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió más intensa. La diferencia entre usted y los cientos de otras personas que veo cada mes es que ellos entienden algo fundamental sobre cómo funciona el mundo. Las acciones tienen consecuencias, el comportamiento tiene consecuencias, el respeto es recíproco. Pero el juez Caprio no había terminado de enseñar esta lección. El golpe final estaba a punto de ser asestado, y dejaría a Romano cuestionando cada decisión arrogante que había tomado en su vida. Señor Romano, voy a hacer por usted algo que aparentemente nadie más en su vida ha hecho. Voy a hacerlo responsable, no solo por la infracción de tráfico, sino por su carácter. El juez Caprio tomó un bloc de notas legal y comenzó a escribir de nuevo. Además de sus multas y su servicio comunitario, le ordeno que asista a clases de manejo de la ira 12 semanas, una vez por semana, por su propia cuenta. Proporcionará una prueba de finalización a este tribunal o enfrentará sanciones adicionales. Los hombros de Romano se hundieron. La realidad financiera lo estaba golpeando. Pero aquí está la parte que realmente le va a doler, continuó el juez Caprio. También le ordeno que escriba una carta de disculpa. No para mí. No necesito su disculpa. Quiero que le escriba una carta a sus hijos explicando por qué su padre fue declarado en desacato al tribunal hoy. Quiero que les explique qué hizo mal y qué aprendió de ello. El impacto emocional de esto golpeó a Romano más fuerte de lo que cualquier multa podría haberlo hecho. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Verá, señor Romano, no creo que sea una mala persona. Creo que es una persona que tomó malas decisiones hoy, pero sus hijos están observando. Si algún día tienen hijos, también estarán observando. La forma en que maneja la autoridad, la forma en que responde a ser responsabilizado, la forma en que trata a las personas que solo están haciendo su trabajo, todo eso se transmite. La voz del juez Caprio se suavizó ligeramente, pero la autoridad permaneció. Quiere que sus hijos piensen que está bien insultar a la gente cuando no consiguen lo que quieren. Quiere que aprendan que el volumen y la agresión son sustitutos aceptables de la razón y el respeto. Quiere que crezcan pensando que las reglas no se aplican a ellos. Romano estaba llorando ahora, no de ira o frustración, sino de vergüenza y de la repentina comprensión de en qué se había convertido en ese momento. No pensé, susurró Romano. No, no pensó, asintió el juez Caprio. Y ese es exactamente el problema. Reaccionó en lugar de pensar, atacó en lugar de comunicarse, exigió en lugar de solicitar. El juez se puso de pie una última vez. Esto es lo que va a pasar ahora, señor Romano. El oficial Raichi lo escoltará abajo, donde será procesado por desacato. Será liberado en unas pocas horas, pero tendrá mucho tiempo para pensar en esta conversación. Cuando llegue a casa esta noche, va a mirar a sus hijos y decidir qué clase de hombre quiere ser.
Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite ver cómo es la verdadera rendición de cuentas, porque las últimas palabras del juez Caprio a este hombre se quedarán contigo mucho después de que dejes de mirar. El total de sus multas es ahora de $885, anunció el juez Caprio. Su servicio comunitario comienza el lunes. Sus clases de manejo de la ira comienzan la próxima semana. Haré que mi secretaria le proporcione los proveedores aprobados, y su carta a sus hijos debe ser entregada a este tribunal dentro de 30 días. Romano asintió, completamente derrotado, pero de alguna manera también aliviado. El peso de su arrogancia había sido levantado, reemplazado por la carga de la responsabilidad, que extrañamente se sentía más ligera. Señor Romano, dijo el juez Caprio, mientras el oficial Reichi se acercaba para escoltarlo fuera. Espero que entienda que todo lo que he hecho hoy está diseñado para ayudarlo a convertirse en una mejor persona. El hombre que entró hoy en este tribunal no es el hombre que sus hijos merecen como padre, pero el hombre que podría salir de aquí después de un poco de reflexión, él podría hacerlo. Mientras se llevaban a Romano, la sala permaneció en silencio durante varios momentos. El reportero en la galería garabateaba notas frenéticamente. Los otros acusados, que esperaban su turno, se miraron entre sí con una nueva comprensión de a qué clase de juez estaban a punto de enfrentarse. El juez Caprio regresó a su asiento, se puso de nuevo las gafas y miró su lista de casos. Siguiente caso, dijo simplemente, como si no acabara de dar una de las demostraciones más completas de autoridad y sabiduría judicial que nadie en esa sala hubiera presenciado jamás. María Santos llamó al siguiente caso, pero todos todavía estaban procesando lo que acababan de ver. Ya no se trataba solo de una multa de tráfico. Se trataba de respeto, responsabilidad y el poder de un juez que entendía que la verdadera justicia no es solo castigo, es transformación. 3 semanas después, Romano regresaría a esa misma sala. Había completado su primera sesión de manejo de la ira, comenzado su servicio comunitario y traído una carta escrita a mano dirigida a sus 2 hijos adolescentes. El juez Caprio la leyó en privado en su despacho e hizo una nota en el expediente de Romano. El acusado muestra arrepentimiento y comprensión genuinos. El caso demuestra una intervención exitosa. Pero esa mañana de martes, mientras se llevaban a Romano detenido, todo lo que cualquiera sabía era que habían presenciado algo extraordinario. Habían visto la arrogancia de un hombre completamente desmantelada por un juez que entendía que a veces el arma más poderosa en un tribunal no es el mazo, es la verdad, entregada con una autoridad inquebrantable y una compasión inesperada. El juez Caprio tomó el siguiente expediente, se ajustó las gafas y se preparó para mostrar la misma imparcialidad y firmeza a quien quiera que entrara por la puerta de su tribunal a continuación, porque eso es lo que hacen los verdaderos líderes, mantienen la línea, mantienen los estándares y nunca dejan que nadie confunda su amabilidad con debilidad. El hombre furioso que insultó al juez Caprio había pagado el precio, pero de maneras que nunca esperó y de maneras que, en última instancia, lo convertirían en una mejor persona. Pero la historia no termina ahí. Lo que sucedió a continuación demostraría que el enfoque de la justicia del juez Caprio crea un efecto dominó mucho más allá de su tribunal. 2 meses después, Michael Romano regresó al tribunal del juez Caprio para su revisión final. Parecía una persona completamente diferente. Se había ido el hombre enojado y desafiante que había salido esposado. En su lugar, había alguien que se comportaba con una dignidad tranquila, la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, pero sin la postura agresiva que había definido su primera aparición. Señor Romano, dijo el juez Caprio, revisando el expediente. Veo que ha completado sus clases de manejo de la ira, terminado su servicio comunitario y entregado su carta. Dígame, ¿cómo lo ha cambiado esta experiencia? Romano se puso de pie, con las manos entrelazadas respetuosamente frente a él. Señoría, necesito decirle algo. El día que entré aquí, estaba enojado con todo el mundo, excepto con la persona que más lo merecía. Yo mismo. Mi negocio estaba fracasando porque trataba a los clientes de la misma manera que lo traté a usted. Mi matrimonio terminó porque no pude asumir la responsabilidad de mis errores. La sala estaba en silencio, pero era un tipo de silencio diferente al de 2 meses atrás.
Esta vez era de atención respetuosa. Cuando me hizo escribir esa carta a mis hijos, continuó Romano, su voz firme pero emocionada, tuve que confrontar qué tipo de ejemplo estaba dando. Mi hijo de 15 años me dijo que le daba vergüenza contarles a sus amigos lo que le pasó a su papá. Eso me golpeó más fuerte que cualquier multa que pudiera haberme puesto. El juez Caprio asintió, escuchando atentamente. Pero aquí está la cosa, señoría. Mi hijo también dijo que estaba orgulloso de mí por asumir la responsabilidad y tratar de cambiar. Dijo, la mayoría de los adultos solo ponen excusas, pero tú realmente estabas haciendo algo para solucionar tus problemas. Romano hizo una pausa, recomponiéndose. Durante mi servicio comunitario, limpiando esas intersecciones, conocí a otras personas que cumplían sus sentencias. Algunos estaban amargados, solo contando las horas, pero yo empecé a verlo de otra manera. Cada trozo de basura que recogía, cada esquina que limpiaba, pensaba en el respeto. Respeto por la comunidad, respeto por la ley, respeto por las personas que tienen que vivir y trabajar en estos barrios. El juez Caprio se inclinó ligeramente hacia adelante, genuinamente interesado en lo que Romano estaba diciendo. Las clases de manejo de la ira me enseñaron algo crucial, continuó Romano. Aprendí que mi ira no era realmente sobre usted, o la multa, o incluso mis problemas. Era sobre sentirme impotente. Pero, ¿sabe lo que es el verdadero poder? Es elegir su respuesta, en lugar de solo reaccionar. Es asumir la responsabilidad en lugar de culpar a los demás. La transformación fue notable. El hombre que había llamado al juez Caprio viejo estúpido, ahora demostraba más inteligencia emocional que muchas personas del doble de su edad. Señoría, he vuelto hoy no solo porque era un requisito, sino porque quería darle las gracias. Podría haberme metido en la cárcel y haber pasado al siguiente caso. En cambio, se tomó el tiempo de enseñarme algo sobre mí mismo que necesitaba desesperadamente aprender. El juez Caprio se quitó las gafas, pero esta vez no fue en preparación para dar una dura lección, fue un gesto de emoción genuina. Señor Romano, lo que acaba de decirme es exactamente la razón por la que me convertí en juez. No se trata de castigar por castigar, se trata de ayudar a las personas a convertirse en mejores versiones de sí mismas. El juez se puso de pie, algo que rara vez hacía durante los procedimientos de rutina. ¿Sabe? En 30 años en este estrado he visto a miles de personas cometer errores, pero solo he visto a unos pocos cientos asumir una responsabilidad real por esos errores, y he visto quizás a unas pocas docenas transformarse de verdad gracias a ello. Hoy, usted se ha unido a un grupo muy selecto. El juez Caprio miró hacia la galería, dirigiéndose no solo a Romano, sino a todos los presentes. Así es como se ve la responsabilidad, así es como se ve el crecimiento. El señor Romano no solo pagó sus multas y cumplió sus requisitos, usó esta experiencia como un catalizador para convertirse en un mejor padre, un mejor empresario y un mejor miembro de su comunidad. El juez devolvió su atención a Romano. Voy a desestimar todas las sanciones restantes y cerrar su caso. Pero más que eso, le voy a pedir que considere algo. ¿Estaría dispuesto a hablar con otros acusados sobre su experiencia? No como parte de ningún programa formal, sino simplemente como alguien que ha estado donde ellos están y encontró un camino a seguir. Los ojos de Romano se iluminaron con un propósito. Señoría, sería un honor para mí hacer eso. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a evitar cometer los errores que yo cometí, entonces todo por lo que pasé habrá valido la pena. Y eso es exactamente lo que pasó. Durante los meses siguientes, Michael Romano se convirtió en un embajador no oficial de la responsabilidad personal en el Tribunal Municipal de Providence. Se sentaba en la galería durante las sesiones judiciales concurridas y el juez Caprio ocasionalmente le pedía que hablara con acusados que parecían atrapados en el mismo ciclo de ira y culpa que una vez lo había consumido a él. El efecto dominó se extendió más allá del tribunal. El negocio de construcción de Romano comenzó a recuperarse a medida que aplicaba los mismos principios de respeto y responsabilidad a sus relaciones profesionales. Su relación con sus hijos se fortaleció.
Incluso comenzó a salir con alguien de nuevo, abordando las relaciones con la madurez emocional que desarrolló a través de su experiencia en el tribunal. El enfoque del juez Caprio había logrado algo que el castigo tradicional rara vez consigue. Realmente había cambiado a alguien a un nivel fundamental. El hombre que una vez vio la autoridad como algo a desafiar o intimidar, ahora la entendía como algo a respetar, no por miedo, sino por el reconocimiento de que algunas personas en posiciones de poder genuinamente intentan ayudar a otros a ser mejores. Este es el verdadero legado del estilo de liderazgo del juez Frank Caprio. Él no solo procesa casos, transforma vidas. Su tribunal no es solo un lugar donde se imparte justicia. Es un aula donde la gente aprende sobre el respeto, la responsabilidad y la posibilidad de redención. La multa de tráfico original que llevó a Michael Romano al tribunal del juez Caprio fue de $85, pero la educación que recibió sobre el carácter, la responsabilidad y el respeto, eso no tuvo precio. Y a diferencia de una multa que se paga y se olvida, las lecciones aprendidas en ese tribunal continúan dando frutos en cada aspecto de su vida.